Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos al podcast de AudioFit. Soy Eneko Baz, Batman Science en redes sociales y hoy voy a estar aquí junto a ti. Recuerda que todos los lunes tendrás un nuevo episodio, así que si no te quieres perder nada, puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Si eres nuevo por aquí, no te vayas porque seguro que te va a gustar. Así que sin más, vamos a ello. Lo que vais a ver a continuación va a ser el preguntas y respuestas que hice en mi Instagram. Para elegir las preguntas, lo que hice fue realizar una publicación en mi cuenta propia y entonces la gente me iba dejando comentarios sobre las preguntas que tenían. Aquellas preguntas que más likes tuvieron fueron las elegidas para después responderlas. Entonces, todas estas preguntas que vais a ver ahora mismo, que están contestadas, son elegidas por mis propios seguidores. Entonces, para siguientes episodios de preguntas y respuestas, lo que podéis hacer es dejarme preguntas tanto en mis redes sociales como AudioFit. Entonces, estas preguntas se van a ir recogiendo y se van a ir respondiendo, porque la idea es que una vez al mes, más o menos, tengamos un preguntas y respuestas sobre entrenamiento, que va a ser la parte de la que me voy a encargar yo mismo. Muy buenas a todos. Vamos a empezar directamente con las preguntas. La pregunta dice lo siguiente. ¿Es práctico mejorar la fuerza máxima en ejercicios básicos para mejorar en otras modalidades deportivas? Y en esta pregunta me ponen el ejemplo de diferentes deportes de equipo. Antes de responder a esta pregunta, quiero que nos pongamos en situación. Deportes de equipo, vale, un deporte en concreto, como por ejemplo puede ser el fútbol, que es uno de los deportes que más se practica a nivel nacional. Bueno, el primer punto de todos que tenemos que tener claro es ¿qué es el concepto de fuerza máxima? Porque cuando aquí decimos hay que entrenar la fuerza máxima, bueno, cuando hablamos de fuerza máxima, como visteis en el episodio de la entrevista con David, nos estamos refiriendo a la fuerza máxima que nosotros somos capaces de realizar con cualquier carga. Cualquier carga va a tener su fuerza máxima. Entonces, si nos queremos referir a el entrenamiento para mejora de la fuerza dinámica máxima, que esta sería el 1RM, que es la máxima carga que yo puedo mover a una sola repetición, de forma dinámica, sin que sea isométrico, por ejemplo. Esta sería la fuerza dinámica máxima. Entonces, ¿sería práctico mejorar la fuerza dinámica máxima en ejercicios básicos para mejorar en fútbol? Vale, una vez ya hemos descrito el concepto de fuerza máxima, vamos a entrar primero en el nivel. Tenemos que tener en cuenta que todo tiene que estar individualizado. Lo primero de todo, ¿a qué categoría nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a un equipo de fútbol de tercera división, de segunda B, de primera? ¿Nos estamos refiriendo a una categoría de juveniles, por ejemplo? Porque aquí ya todo esto cambiaría. Entonces vamos a ponernos en un supuesto caso de un equipo de tercera división, que somos entrenadores y tenemos a nuestro lado un preparador físico y nos preguntamos, ¿tendríamos que mejorar la fuerza dinámica máxima? ¿Van a mejorar estos deportistas el rendimiento? Vale. Para seguir, lo primero que tenemos que ver es los diferentes puestos y perfiles de cada jugador. Aquí cada puesto va a tener unas necesidades. Cada puesto no es lo mismo un defensa central que un defensa lateral. O sea, ya en los mismos defensas ya cambia. Y tampoco es lo mismo que vayamos a un jugador que juegue en el medio del campo, en el interior, o otro jugador que sea delantero centro, por ejemplo. Entonces, estas necesidades van a cambiar, las necesidades de fuerza y necesidades fisiológicas. Y después de ver todo esto, el perfil que tiene el propio jugador. Si es un jugador muy fuerte, es un jugador que destaca por ganar la posición, es un jugador, pues seguramente este jugador necesite más trabajar la fuerza. Entonces, ya habiendo puesto un poco en contexto y viendo que cada jugador tiene un perfil totalmente diferente, pues al final aquí las necesidades van a ser diferentes también. Pero vamos a imaginarnos que, bueno, tenemos que poner el mismo entrenamiento a todos los jugadores. ¿Se les pondría un entrenamiento de fuerza dinámica máxima para que mejoraran? El primer concepto que quiero que tengáis en cuenta es el concepto de la curva fuerza-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que tenemos dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, como en cualquier gráfico. En el eje vertical, que es el eje Y, vamos a tener los newtons, que es la fuerza. Y en el eje horizontal, que es el eje X, vamos a tener el tiempo en milisegundos. Lo primero que tenemos que ver es las acciones deportivas de cada jugador en cuánto tiempo se producen. Imaginaros que se hace un cambio de dirección en 250 milisegundos, súper rápido. ¿Cuánta fuerza produce para hacer ese cambio de dirección? Imaginaos que en esos 250 milisegundos produce 500 newtons.
estoy diciendo valores a voleo. Bueno, en 250 milisegundos produce 500 newtons. El pico máximo de fuerza seguramente lo produzca al segundo y medio, por ejemplo. Desde 250 milisegundos a segundo y medio hay bastante tiempo donde esa acción ya ha pasado. Entonces no nos interesa mejorar ese pico de fuerza porque lo consigue súper tarde. ¿Qué nos interesaría a nosotros? Que en esos 250 milisegundos produjera más fuerza. O que esa misma fuerza se produzca antes. Aquí estaríamos hablando de hacer una acción más rápida todavía. Entonces, ¿esto cómo se puede mejorar? Nosotros si utilizamos cargas altas, lo que vamos a mejorar seguramente sea ese pico máximo de fuerza que hemos dicho que se consigue más tarde. Pero no solo eso, en personas principiantes, en personas que no han entrenado mucho la fuerza, personas que se les pone un trabajo de fuerza dinámica máxima, mejoran en toda la curva. Eso quiere decir que con un trabajo de fuerza dinámica máxima vamos a mejorar el pico de fuerza y seguramente vamos a producir más fuerza en esos 250 milisegundos que estamos hablando. Entonces, sí que es verdad que si somos mucho más específicos y hacemos un trabajo con cargas más ligeras y estamos trabajando en ese tiempo donde se produce la acción deportiva, pues vamos a mejorar esa parte de la curva. Pero lo que suele pasar aquí es que se dedica demasiado tiempo a mejorar esa parte de la curva y al final no hay tantas mejoras, nos estancamos y cuando utilizamos cargas más altas mejoramos toda la curva al completo. Entonces este trabajo con cargas altas es un trabajo de base para después trabajar esa parte específica de la curva. Otro concepto es la curva fuerza-velocidad, que tiene relación con la curva fuerza-tiempo. Y aquí tendríamos la fuerza, tendríamos la velocidad y sería una curva. Entonces, dependiendo del perfil del jugador, habrá jugadores, habrá atletas que tengan el perfil más inclinado hacia la velocidad. Habrá otros atletas que tengan el perfil más inclinado hacia la fuerza. Entonces, viendo cuáles son las necesidades y teniendo un perfil ya hecho de antemano, que es un perfil que nosotros vamos a tener como referencia, si de ese perfil los atletas, que suele ser lo más normal, tienen ese perfil inclinado hacia la velocidad, quiere decir que seguramente tengan que entrenar un poco más el apartado de fuerza. ¿Y ese apartado de fuerza cómo se hace? Pues entrenando con cargas altas. Y aquí volvemos otra vez un poco a lo mismo, viendo las necesidades de cada jugador. Entonces, lo primero de todo es que tenemos que individualizar, sobre todo en este tipo de equipos, porque tenemos 1000 perfiles. Una vez tengamos hecho esto, la conclusión es que sí, la fuerza dinámica máxima hay que entrenarla. Hay que entrenarla, y no solo por esto que os he comentado, sino hay estudios también de Esteban Gorostiaga y sus colaboradores, ya estudios un poco más antiguos, que hacían en equipos de fútbol pues trabajos de sentadillas pesadas y veían si se mejoraba el sprint, el salto vertical y todo eso. Y sí, se mejoraba bastante, pero lo que hemos comentado, se mejora bastante sobre todo en personas que tampoco han entrenado mucho la fuerza, en personas que llevan muchísimos años entrenando la fuerza, que sean futbolistas, pues seguramente tengan que trabajar un poco más la zona más específica de esta curva fuerza-tiempo y de esta curva fuerza-velocidad. Entonces, una vez dicho esto, la fuerza dinámica máxima hay que trabajarla y es un trabajo de base. No solo eso, porque cuando nosotros utilizamos cargas altas también, se mejoran ciertos factores neurales que están relacionados con el reclutamiento de unidades motoras, la mejora de la frecuencia de impulso, la coordinación intramuscular. Entonces, estos son factores neurales que hacen que después, cuando nosotros utilicemos cargas bajas, también hayamos mejorado. Y no solo eso, sino con las cargas altas se puede aumentar la sección de área transversal muscular. Dicho de otro modo, podemos ganar masa muscular. Y esta ganancia de masa muscular no es una ganancia muscular, como se dice, que nos hace lentos, porque nosotros lo que estamos haciendo después es jugar fútbol, estamos utilizando cargas específicas de fútbol, entonces al final va a ser más beneficioso que contraproducente. Bueno, a no ser de que nos pongamos como unos toros y solo entrenamos fuerza y ya está. O sea, tenemos que tener claro que el entrenamiento de fuerza está orientado a mejorar el fútbol. No vamos a poner un entrenamiento tipo powerlifting. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me comentaron que diera una guía o unos pasos a seguir para planificar la propia rutina. Bueno, esta es una pregunta que podríamos estar muchísimo tiempo para responderla, porque al final una guía en 15 minutos que va a durar la pregunta no os voy a poder dar. Entonces, lo que sí quiero hacer son diferentes preguntas. La primera pregunta de todas es ¿en qué nivel me encuentro? Y ¿dónde quiero llegar? O sea, es ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiero conseguir? Ese es el primer objetivo de todos. Pues imaginaos, mi objetivo es aumentar masa muscular. Es mejorar la composición corporal a largo plazo.
¿en qué nivel me encuentro ahora mismo? Pues soy una persona principiante, soy intermedia, que para ello en el primer audiocurso que hice para AudioFit de Greg Nuckols se hablaba de todo esto un poco. Entonces, si no lo habéis escuchado, pues os recomiendo que lo escuchéis. Una vez hayamos definido este punto, entonces pues ya un poco sabremos por dónde van los tiros. Imaginaros que soy una persona principiante. Con casi cualquier cosa que haga voy a mejorar si mi objetivo es ganar la masa muscular. Pero bueno, es importante definir este punto. Pero para categorizarnos en principiantes, intermedios, avanzados, no tenemos que tener únicamente en cuenta los años que llevamos entrenando, sino cuánto estoy progresando. Eso es importante. Si yo soy una persona que lleva 1 año y medio entrenando, para mucha gente dirá, joder, 1 año intermedio. O sea, 1 año y medio. Seguramente es una persona intermedia, pero de repente estoy progresando un montón, sigo progresando con sistemas de entrenamiento súper básicos, con progresiones súper básicas, pues seguramente sea un novato todavía. En cambio, igual otra persona lleva entrenando un año y medio, pero ya le cuesta progresar bastante más, ha conseguido bastantes ganancias ese año y medio, pues igual es una persona intermedia. Entonces el nivel no se categoriza por el tiempo, sino por lo que estamos hablando. El progreso, el tiempo es un punto y cuánto levanto también puede ser otro punto. Cuánto estoy levantando para lo que peso, para lo que mido, para la experiencia que tengo. Ese también es otro punto. Después, el siguiente punto que tendría en cuenta es qué he hecho hasta ahora y cuánto he avanzado. O sea, por ejemplo, con el que he hecho hasta ahora es con los entrenamientos que he hecho hasta el punto donde estoy ahora mismo, ¿cuánto volumen de entrenamiento he estado metiendo por grupo muscular? ¿Cuántas series de entrenamiento he estado metiendo por grupo muscular? Las establecemos. ¿Cuáles son las sensaciones que estoy teniendo con los entrenamientos anteriores? ¿Con qué he mejorado más y con qué he mejorado menos? Yo qué sé, pues con el sistema de entrenamiento que me puso un monitor en el gimnasio que iba yo, bueno, pues cogemos este sistema de entrenamiento y vemos, bueno, pues está metiendo X series por grupo muscular, esta semana 1, semana 2, semana 3 y estaba mejorando un montón. Vale, esto nos sirve como referencia teniendo en cuenta lo que os he comentado de qué he hecho hasta ahora. Rangos de repeticiones en los que he estado trabajando. También es importante. Pues yo he estado trabajando siempre en un rango de repeticiones de 8 a 12, porque hacía 12, 10, 8. Típico entrenamiento, ¿no? Pues todo eso lo vamos anotando, lo vamos cogiendo y este sería otro punto. Una vez sepamos esto, ya lo siguiente sería poner objetivos específicos, ¿no? Vale, yo quiero ganar masa muscular, soy una persona intermedia y mi objetivo específico pues es desarrollar un poco más el haz clavicular del pectoral y los hombros, porque me cuesta desarrollar bastante más. Vale, una vez tengo este objetivo específico, ya podemos hablar de la frecuencia de entrenamiento que le vamos a meter más o menos al grupo muscular, sabiendo el volumen de entrenamiento que hemos estado haciendo. Entonces, pues, por ejemplo, quiero ganar más pierna, porque llevo entrenando 3 años y me cuesta un montón mejorar la pierna. Bueno, pues uno de los puntos puede ser que tenga que meter más frecuencia a la pierna. Eso lo anoto. Una vez sepamos esto, ya empezamos a estructurar un poco. Vale, voy a meter 3 días a la semana trabajo de piernas, incidiendo sobre todo en el cuádriceps. Después voy a meter una frecuencia mínima de 2 días a la semana los demás grupos musculares. Una vez sabiendo esto, ya lo voy a estructurar todo. Hago la propia estructura, ¿no? Pues yo que sé, voy a trabajar el lunes, empujes, el martes, el miércoles, hago la propia estructura de entrenamiento. Es importante que si nosotros ya sabemos cuántos días a la semana queremos trabajar cada grupo muscular y estamos haciendo la frecuencia de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta los días que dejamos entre sesiones. Porque si, por ejemplo, yo voy a meter una frecuencia 3 a pierna, como he dicho, es interesante que dividamos esos días que estén alejados, que no haga lunes, martes, miércoles, pierna, frecuencia 3 a la semana, ya está, porque Nekom ha dicho que el volumen de entrenamiento es lo que más importa. No, eso es importante. Vamos a dejar unos cuantos días, porque va a depender también del volumen de entrenamiento que metamos en cada sesión. Entonces, si yo, por ejemplo, el primer día meto 10 series de pierna, que sobre todo estaban más orientadas al cuádriceps, al trabajo del cuádriceps, pues es interesante que por lo menos dejemos 48-72 horas desde que he entrenado. En cambio, si el primer día he metido 3 series de cuádriceps simplemente, pues seguramente el siguiente día pueda volver a entrenarlo otra vez. Entonces, teniendo en cuenta el volumen que estoy metiendo en cada sesión, ya yo me planifico un poco y voy cuadrando todo dependiendo de los días de descanso que vaya a dejar. Entonces, una vez tengamos esto, ya hemos estructurado todo el mesociclo
y empezamos a estructurar los propios microciclos, que es lo que hablábamos, de las propias semanas como íbamos haciéndolo. Y después de ya tener todo esto, nos hacemos la pregunta de cómo vamos a hacer la progresión. Entonces aquí sería importante que ya una vez tengamos más o menos los grupos musculares divididos y todo, vamos a hacer la progresión. Bueno, pues yo la progresión en los básicos voy a seguir todo esto, teniendo en cuenta que en pecho voy a empezar trabajando la primera semana de entrenamiento, voy a meter 13 series de pectoral, pero voy a terminar este mesociclo metiendo 22. Bueno, pues entonces vamos haciendo la progresión, que va a ser progresión en cargas, vamos a ir aumentando la intensidad y vamos a ir aumentando el volumen de entrenamiento. Y entonces ya una vez tengamos diseñadas estas progresiones y todo, pues el siguiente paso es empezar a entrenar como animales y comer como animales. Ya está, esa sería la estructura a seguir para crear tu propia rutina. No se puede abordar ahora mismo mucho más porque son muchas cosas las que habría que responder, pero más o menos yo creo que bueno, con esto tenemos una pequeña noción de todo lo que se puede ir haciendo. La siguiente pregunta es una pregunta más personal y está relacionada con los esteroides y el mundo del fitness. La pregunta es la siguiente: ¿alguna vez has pensado en usar esteroides? ¿Alguna vez has pensado en dejar el mundo del fitness? Voy a responder a esta pregunta. No quiero que esto se convierta en un salseo. La gente que escuche el podcast, que no me conozca, pues estará diciendo, ¿y este tío qué más me da lo que me está contando? Pero bueno, es un poco lo que queríais también. No tengo intenciones de usar esteroides, porque principalmente no compito con objetivo de... O sea, sí compito con objetivo de ser el mejor, como casi todo el mundo que compite por algo, ¿no? De intentar ganar, porque si no, no se compite o se hace la prueba y ya está. He competido más de un campeonato, eso quiere decir que mis intenciones eran pues eso, las de intentar ganar. Pero no quiero competir a nivel internacional, hacerme pro, no quiero. Entonces yo creo que para una competición más nivel amateur, intentar ganar títulos a nivel nacional, que esos son objetivos que yo creo que pueden llegar a ser realistas con muchos años de entrenamiento, para eso yo creo que no necesito usar esteroides. No necesito usar esteroides y tampoco quiero usarlos, simplemente porque escogí el camino. Eso no quiere decir que sea bueno o malo. Simplemente que no quiero usarlos. Habrá gente que los utilice, gente contra la que compita que vaya a utilizar, pues porque tiene otro tipo de objetivos y bueno, en el alto rendimiento deportivo muchas veces hay que utilizar este tipo de ayudas porque si no, pues es muy difícil llegar lejos, ¿no? Entonces, pues no tengo pensado utilizar. También tengo una responsabilidad muy grande. A ver, una responsabilidad muy grande, que tampoco soy aquí que me siguen 200.000 personas, ¿no? Pero bueno, las pocas personas que me siguen también me siguen un poco, yo creo que por la filosofía que tengo y el modo de ver este deporte. Entonces, pues yo al final esto lo veo como salud. Entonces, pues yo quiero promover la salud y promoviendo la salud, pues no voy a promover el uso de esteroides, sino lo voy a hacer conmigo mismo. Entonces, pues no quiero utilizarlo. Luego también tiene que quedar claro que esto me lo dijo mi amigo Ismael Galancho, hablando de todos estos temas, y es que cuando se utilizan esteroides, tú eres Clark Kent, pero cuando estás utilizando no eres Superman, sino que en ese momento eres Superman, pero tú eres Clark Kent en realidad. Y joder, yo también veo que eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque si yo utilizo este tipo de sustancias y me empiezo a ver grande, me veo enorme, no me voy a querer ver otra vez como estaba antes. Entonces, también es otro de los puntos, ¿no? Y luego tener cabeza si se van a utilizar este tipo de sustancias y no utilizarlas a la ligera porque estamos jugando con cosas que pueden hacer daño a la salud. Entonces, pues bueno, personalmente no tengo pensado utilizarlo. Y en cuanto a si alguna vez has pensado en dejar el mundo del fitness, depende de lo que sea fitness para la gente, ¿no? Porque si fitness es subir fotos a Instagram sin camiseta, como suelo hacer a veces, pues muchas veces, o sea, he pensado en dejar el mundo del fitness, ¿no? Porque al final no es algo de lo que yo creo que vaya a vivir, ¿no? De subir fotos sin camiseta a Instagram. Entonces, pues, en cuanto a un modo de vida saludable, al final no es subirme a un carro que ahora soy saludable y luego me bajo y ya dejo de ser saludable. Simplemente que yo también estoy a gusto, estoy contento conmigo mismo, soy feliz teniendo este tipo de vida. Pues bueno, que si de repente salgo con los amigos y me tomo 2 cervezas, pues me las tomo. No tengo ningún problema en hacerlo, pero no es algo que hago de forma habitual. De hecho, mi última cerveza me la bebí hace un mes, creo yo, y encima era sin alcohol. Así que yo veo el fitness como un modo de vida saludable. Lo único que, claro,
Si ahora vamos a Google y ponemos fitness, pues vemos lo que no es fitness en realidad. Entonces eso. En cuanto a nivel competitivo, si alguna vez he pensado en dejar el mundo de la competición, pues a mí me gusta competir. Yo llevo compitiendo desde muy pequeño, no en este mundo, sino en el mundo de las artes marciales y luego en los deportes de combate. Y me gusta mucho. Me gusta la sensación de esos nervios que me entran ahora mismo cuando voy a salir a tarima, todo el proceso que tiene, el tener un objetivo. A mí lo de competir me parece que está muy bien por marcarme un objetivo y decir, tengo que llegar a este día en esta condición, y entonces pues disfruto muchísimo del proceso, que para mí eso es casi más importante que el triunfo que puedas llegar a tener, pues yo que sé, quedando primero, segundo, tercero. Entonces eso es muy importante. Aprovechamos esta breve pausa para recordarte que si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a llegar a más gente, puedes dejar un like y una review si nos escuchas desde iTunes y compartir este episodio en tus redes sociales. Juntos conseguiremos mejorar la vida de muchas más personas. Así que, dicho esto, continuamos con el episodio de hoy. La siguiente pregunta está relacionada con rutinas híbridas, con lo que se conoce ahora con el power building, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. En rutina híbrida, ¿cómo cuantificar el volumen de entrenamiento en los ejercicios para fuerza y los ejercicios para hipertrofia? Voy a poner un poco en contexto. Lo primero de todo, tenemos que tener claro cuál es nuestro principal objetivo. Si nuestro principal objetivo es mejorar en los básicos o mejorar en ejercicios específicos, o nuestro principal objetivo es ganar masa muscular. Una vez tengamos establecido ese objetivo, ya entonces podemos ver cómo cuantificamos todo. Imagino que aquí el objetivo principal es la ganancia de masa muscular, pero nos interesa también mejorar la fuerza. No son dos cosas excluyentes, ni mucho menos. O sea, lo que sí sería más difícil es, por una parte, querer correr un maratón y al mismo tiempo mejorar, ir a un campeonato de powerlifting. No, de hecho, hay mucha gente, como por ejemplo mi compañero Iván Alonso, que compite en powerlifting y va a competir en Men Physique. Y se puede hacer. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que del 1 al 10, el máximo potencial que puedo sacar en hipertrofia es un 10. Y el máximo potencial que puedo sacar en fuerza es un 10 también. Vale. No se puede conseguir lo mejor de los dos mundos, ni en la fuerza ni la hipertrofia. Si yo entreno con objetivo de fuerza y solo entreno fuerza, en una escala 1 al 10, yo voy a conseguir un 10 de fuerza, ¿no? O sea, de las máximas posibilidades. Y de hipertrofia conseguiré un 5 o 6. Porque sabemos que si entrenamos a rangos de fuerza, puedo ganar masa muscular. De hecho, gano masa muscular. Es un efecto colateral del entrenamiento de fuerza, porque al final habrá periodos en los que aumente el volumen de entrenamiento y como sabemos que el volumen de entrenamiento es una de las variables más importantes, ganaré masa muscular. Si yo entreno solo hipertrofia, con objetivos de hipertrofia, no toco rangos de repeticiones bajos, por inespecificidad, no mejoraré mucho el 1RM. Mejoraré, pues lo que hablábamos, de una escala de 1 al 10, mejoraré un 5 o 6, y en hipertrofia mejoraré un 10. Vale, entonces, teniendo esto claro, si yo hago una rutina híbrida y quiero mejorar fuerza, quiero ganar masa muscular, seguramente, de tanto de fuerza como de hipertrofia, conseguiré un 7 sobre 10 en una escala de 1 al 10, que no es malo, pero no es lo mejor de los dos mundos. Entonces, ¿esto por qué es así? Bueno, lo voy a explicar también simplemente. Nosotros, si queremos conseguir ganancias de fuerza, si queremos maximizar, nuestra planificación se va a basar en, primero, acumular volumen de trabajo, después, ese volumen de trabajo, nosotros imaginaros que es volumen, y después, intensidad. Si nosotros lo que queremos es mejorar la fuerza, al principio haremos un periodo donde acumularíamos volumen de entrenamiento, después este volumen de entrenamiento va a ir descendiendo y la intensidad va a ir aumentando, porque nos interesa tener un pico de intensidad. Esto se suele hacer en la gran parte de modalidades deportivas. Bueno, en el powerlifting y cuando nosotros queremos mejorar el 1RM, pues también nos interesa hacer eso, porque la variable más importante es la intensidad para la mejora de fuerza. También estaría relacionado con la frecuencia de entrenamiento, porque a más frecuencia de entrenamiento, más vamos a practicar un movimiento determinado y nos vamos a hacer más expertos en ese movimiento determinado. En cambio, en la hipertrofia, esto no funciona así. En la hipertrofia, nosotros tenemos que aumentar el volumen de entrenamiento y mantenerlo alto, porque es la variable más importante. Y la intensidad de entrenamiento no es una variable tan importante. Es una variable que tenemos que tener en cuenta y tenemos que jugar con ella.
podemos hacer periodos o debemos hacer periodos en los que el volumen de entrenamiento descienda para recuperarnos y luego habrá periodos en los que el volumen de entrenamiento va a ir aumentando un poco más. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿se puede hacer una rutina híbrida? Se puede hacer una rutina híbrida. ¿Es lo mejor una rutina híbrida? No es lo mejor mantener una rutina híbrida siempre. Si lo que queremos es ganar masa muscular. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que haría sería hacer mesociclos marcados. Porque lo que tenemos que hacer es mirar en un plan a largo plazo. Imaginaros que yo puedo hacer 5 mesociclos diferentes de un macrociclo, de un ciclo de entrenamiento anual, por ejemplo, o menos de un año, un macrociclo. Hago 5 mesociclos. De estos 5 mesociclos yo los voy a dividir dependiendo objetivos. 3 pueden ser los siguientes. Hago un mesociclo orientándome a la hipertrofia pura. Cuando hablo de hipertrofia pura es que el máximo número de series va a estar en un rango de repeticiones de entre 7 y 14, por ejemplo. Después puedo hacer otro mesociclo donde le esté dando más énfasis al trabajo de la tensión mecánica, pero seguimos en la hipertrofia. Entonces, pues el máximo número de series van a estar rondando en un rango de repeticiones de entre 5 y 8, 9, por ejemplo. Y luego podemos hacer un mesociclo que sea mixto, que esté tirando más hacia la fuerza, que esto ya sería una rutina híbrida. Pero después de esta rutina híbrida que hagamos, de este mesociclo de 6 semanas, 7 semanas de entrenamiento, 5 semanas de entrenamiento, pasaremos a otro mesociclo donde ya no trabajemos tanto. Entonces, aquí estamos hablando un poco de hacer una planificación a largo plazo, si queremos sacar el máximo partido. Vale, pero ahora voy a responder a la pregunta y es ¿cómo cuantifico? Si a mí me interesa la hipertrofia, que es el objetivo que nos hemos planteado ahora, yo lo que voy a cuantificar es de cara a la hipertrofia. Entonces, yo lo que voy a hacer es contar el número de series que estoy haciendo por grupo muscular. Esto ya sería meternos en cuantificación, pero podemos dividirlo por zonas de entrenamiento. Estas zonas estarían divididas por el rango de repeticiones que estamos utilizando y podemos hacer subzonas incluso que estén relacionado con el carácter de esfuerzo o con el RIR, que serían las repeticiones en recámara. Eso ya sería hilar mucho más fino. Algún día hablaremos de ello. Pero bueno, hacemos este tipo de cuantificación, cuantificamos. Pero luego también lo que podemos hacer es para los ejercicios como puede ser el press banca, la sentadilla y el peso muerto que podemos mejorar, hacemos aparte otra cuantificación que puede estar basado, por ejemplo, si tenemos dispositivos de velocidad, en la pérdida de velocidad, por ejemplo, o lo podemos cuantificar por los kilos levantados. Podemos hacer incluso dividiendo en zonas de entrenamiento de intensidad relativa, por ejemplo, ¿cuántas repeticiones he hecho esta semana al 70% de 1RM? Tantas. Incluso si ya metemos temas relacionados con el RPE, ya sería mucho más específico todavía y nos estaríamos acercando un poco más. Entonces, yo hago esta cuantificación en estos ejercicios básicos, pero el número de series totales que también hacemos estos ejercicios lo sumamos al número de series totales de los demás ejercicios porque me interesa una cuantificación de hipertrofia, porque es lo que yo quiero mejorar principalmente. Entonces, bueno, espero haber contestado a esta pregunta. Voy a parar la grabación un momento. La siguiente pregunta está relacionada con estrategias para combatir el estancamiento en hipertrofia. ¿Qué tipo de estrategias seguiría para combatir este estancamiento? Mira, la primera estrategia, os voy a hablar de 3 estrategias. La primera de todas es periodizar. Si nosotros periodizamos, si nosotros hacemos lo que os he comentado antes, pues hacemos un macrociclo y sabemos a largo plazo lo que vamos a ir haciendo en diferentes mesociclos, ya nos estamos adelantando al estancamiento, porque el simple hecho de trabajar contenidos de entrenamiento diferentes en cada mesociclo o dar énfasis a diferentes contenidos de entrenamiento, por este principio de variedad, ya nos estamos adelantando al estancamiento y vamos a seguir mejorando. Eso sería un punto bastante interesante. Esto estaría lejos de lo que vamos a abordar en el podcast de hoy, pero ya otro día nos adentraremos un poco más en todo el tema de la periodización si interesa. Pero ese sería el primer punto y lo que haría que nos estanquemos, que no estemos trabajando siempre igual. Si siempre trabajamos igual, va a llegar un punto en el que nos estanquemos, ¿no? Luego, otro punto que también relacionado con el principio de variedad es cambiar mini objetivos. O sea, por ejemplo, nosotros que nos estamos centrando, pues ahora me estoy centrando en entrenar las piernas porque no me crecen y le quiero dar bastante más caña a las piernas. Vale, perfecto. Si yo he estado durante 6 semanas dándole mucha caña a las piernas, pues seguramente nos interese bajar el pistón, ponernos otro mini objetivo, pues ahora le voy a dar un poco más de caña a los hombros porque también me cuesta desarrollarlos.
en ese descanso que le estoy dando a las piernas, estoy trabajando los hombros, cuando después termine de trabajar los hombros, me pongo otro mini objetivo y cuando vuelva a trabajar otra vez a darle caña a las piernas, pues ya habrá pasado tiempo suficiente y podré seguir mejorando. Entonces nos estamos adelantando al estancamiento. Está claro que si yo digo, yo quiero que me crezca el pecho y llevo un año entrenando el pecho a muerte, pues está claro que las primeras semanas te ha ido muy bien lo que estabas haciendo, pero después ya la efectividad está bajando. Entonces así nos estaríamos adelantando a este estancamiento. Otro punto interesante es el tema del minicut, que no voy a hablar sobre esto, que es hacer pequeños periodos de definición en nuestra etapa de volumen, porque de alguna manera va a quitar saturación a nuestro sistema y va a hacer que podamos seguir creciendo. Pero de este punto, seguramente si os interesa, hablará Víctor. Otro punto interesante que quiero comentaros es que las ganancias de masa muscular, cuando llevemos 12, 13, 15 semanas de entrenamiento seguidas, va a haber un punto en el que ya no vayamos a mejorar mucho más. Entonces aquí es interesante meter periodos de fuerza. Estos periodos de fuerza lo que vamos a hacer, o nuestra intención tiene que ser descender, que baje el volumen de entrenamiento, vamos a mantener el volumen de entrenamiento bastante bajo, vamos a progresar en intensidad, que es otra variable, que si nosotros progresamos en intensidad vamos a mantener las ganancias de masa muscular que hemos conseguido. Esto nos va a permitir mantener un volumen mínimo para que se mantengan estas ganancias y vamos a mejorar ciertos aspectos neurales, nos vamos a mantener motivados porque vamos a ver que los pesos van subiendo, que vamos progresando en las marcas y vamos a descansar más a nivel periférico. Metemos un periodo de fuerza que puede ser 5, 8 semanas, por ejemplo, y nos metemos otra vez de lleno a la hipertrofia. Entonces aquí también estaríamos hablando de periodizar. Entonces el estancamiento se combate periodizando. Otro punto interesante, ¿cuál puede ser? El cuarto punto, meter periodos de descanso. Tenemos miedo, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tenemos miedo a dejar de entrenar y lo que os comentaba, que no pasa nada si estamos 2 semanas entrenando menos, no pasa absolutamente nada. Tampoco quiero que esto se coja como, Eneco ha dicho que tenemos que dejar de entrenar cada X tiempo para combatir el estancamiento. No, el primer punto de todos es periodizar, meter variedad, hacer periodos de fuerza. Si no nos sale, si con esto no nos vale, seguramente es que estemos muy saturados y ya no estamos progresando. Entonces el siguiente punto es descansar. Nos tiramos 1, 2, 3 semanas de descanso, entrenando poco, divirtiéndonos, pasándolo bien, cambiando de actividad, haciendo otras cosas que no hacíamos antes y luego ya nos metemos otra vez de lleno al entrenamiento. Entonces estos pueden ser unas pequeñas estrategias para mejorar. Y luego, por otro lado, también está el tema de hacer desentrenamientos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Empeorar de forma estratégica para luego mejorar. Esto no lo recomiendo que hagamos, pero seguramente nos haya pasado que nos hayamos lesionado, que hayamos tenido una pequeña lesión y hayamos tenido que parar cerca de 3, 4 semanas y que después volvamos, empecemos a progresar y mejoremos más. Entonces, hacerlo cada muchísimo tiempo puede ser otro punto interesante para combatir el estancamiento. Pero quiero que nos quedemos con las ideas principales de hacer el minicut, puede ser un punto bastante interesante, y periodizar. Estamos llegando al final de las preguntas y respuestas y voy a ir a la pregunta más votada de todas, que es la pregunta que me hizo Miguel en Instagram y es la siguiente. A ver, ¿cuál para mí es la mejor distribución de músculos por semana y qué trabajo y descanso le daría a estos músculos? ¿Con cuánta frecuencia entrenaría cada grupo muscular a la semana? Entonces, es una pregunta, al final, dar una respuesta cerrada a esta pregunta es muy complicado y estaría mal si lo hiciera porque no hay ningún tipo de respuesta cerrada. De hecho, en diferentes trabajos lo que se está viendo es que si el volumen de entrenamiento por grupo muscular es igual, da igual el tipo de distribución que haya, las ganancias van a ser muy similares. Entonces, partiendo del hecho de que el volumen de entrenamiento es la variable más importante para hipertrofiar, o de las más importantes para ganar masa muscular, la distribución va a ir en función del volumen de entrenamiento que vayamos a meter en cada sesión, el volumen de entrenamiento del que vayamos a meter y del que nos vamos a recuperar y cuánto tiempo necesitamos recuperar desde que metemos este volumen de entrenamiento hasta que volvemos a realizar otra vez ese grupo muscular. Entonces, como vemos, hay muchísimas variables a tener en cuenta para hacer una buena distribución, ¿no? Pero
Pero aunque el volumen de entrenamiento sea la variable más importante, tenemos que hilar mucho más fino y claro que la distribución puede llegar a importar. Nos vamos a poner un ejemplo de que el lunes hacemos 15 series de pectoral y luego el miércoles queremos volver a entrenarlo. Pues igual no es la mejor distribución del mundo, porque después de 15 series de pectoral igual necesitamos 3 o 4 días para recuperarnos. Igual más 4 que 3. Entonces, dependiendo del volumen de entrenamiento que metamos, pues es diferente, ¿no? Si el lunes, por ejemplo, metemos pectoral, sí, pero metemos 4 series de pectoral, luego el miércoles podemos volver a meter pectoral otra vez sin ningún problema. Entonces todo va a depender del volumen de entrenamiento que metamos. Y no solo de eso, sino la disponibilidad que tengamos, los días que entrenemos. No va a ser lo mismo entrenar 4 días, entrenar 3, entrenar 5 o entrenar 6 días a la semana, porque seguramente estas variables no dependan únicamente de lo que nosotros queramos, sino de la disponibilidad que tengamos. Entonces, pues, este va a ser otro punto importante. No solo eso, el tipo de mesociclo también. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tenemos un mesociclo que esté orientado más a la fuerza, pues seguramente no va a ser la misma distribución que si hacemos un mesociclo que esté orientado a la hipertrofia pura. O que hagamos un mesociclo con especialización en brazos, o sea que yo quiera mejorar o darle énfasis a los brazos. O un mesociclo con especialización en pecho y espalda. Entonces, estos puntos van a marcar la distribución que vayamos a hacer. Antes de poneros ejemplos, porque aquí yo creo que la gran mayoría de personas quiere ejemplos sobre cómo haría una distribución. Antes de poner estos ejemplos, vamos a ponernos en un caso de que somos una persona, vamos a hacer un mesociclo orientado a la hipertrofia pura, 5 días a la semana de entrenamiento y que todo esté compensado, que no queramos especializar ningún grupo muscular. ¿Qué tipo de distribución haría? Lo primero de todo, de cara a mejorar la masa muscular y en un trabajo puro de hipertrofia, yo no metería una distribución tipo full body. Si encima vamos a entrenar 5 días a la semana, no la metería. Porque también hay un concepto que tenemos que tener claro, y es que es el volumen de entrenamiento efectivo que va a hacer que nosotros mejoremos el mínimo efectivo. Y si metemos una full body, seguramente por sesión no lleguemos a ese mínimo efectivo que tenemos que meter para que sea un estímulo óptimo. Porque cuando hacemos una full body tantos días, pues seguramente tengamos que meter un ejercicio por grupo muscular y eso muchas veces no es suficiente. Dependiendo del grupo muscular, pues igual sí que puede llegar a ser algo efectivo, como por ejemplo un par de ejercicios de gemelo, pues seguramente es efectivo. Si hacemos un ejercicio de espalda, pues seguramente no sea muy efectivo. Entonces, pues dependiendo del grupo muscular, va a ser o no va a ser efectivo. Esto ya sería otro tema para analizar. Otro punto importante es que a mí lo que me suele gustar es dar diferentes énfasis, ¿no? Si en una sesión vamos a trabajar diferentes grupos musculares, porque hemos dicho que vamos a hacer una rutina dividida. Vamos a trabajar por grupos musculares o vamos a trabajar por patrones de movimiento. Que en estos patrones de movimiento se meten diferentes grupos musculares. Entonces vamos a trabajar diferentes grupos musculares, ¿no? Me suele gustar darle énfasis a unos y dejar como trabajos secundarios otros grupos musculares, porque luego volveremos a repetir o volveremos a trabajar estos grupos musculares y aquellos a los que les hemos dado énfasis o hemos trabajado fuerte, pues la siguiente sesión trabajaremos más suave. Y aquellos que hemos trabajado suave, pues la siguiente sesión le daremos más fuerte. Un ejemplo de entrenamiento, ¿cuál podría ser? Imaginaros que tenemos 5 días de entrenamiento. El primer día de entrenamiento hacemos un trabajo de empuje, dándole énfasis al pectoral. Entonces aquí meteríamos más ejercicios de pectoral, meteríamos algún ejercicio de hombro, la parte del hombro que se encarga de hacer los empujes, y como suave meteríamos trabajo de tracción. Aquí, por ejemplo, podríamos meter un par de ejercicios orientados a la tracción, 2 o 3 ejercicios. Aquí trabajaremos con un carácter de esfuerzo más bajo, el volumen de entrenamiento será menor. Y luego haríamos un trabajo accesorio como puede ser el tríceps. El siguiente día se trabaja pierna, se le da caña, se trabaja como fuerte dominantes de rodilla y un trabajo suave dominantes de cadera. Por ejemplo, el siguiente día se trabaja otra vez torso, se le da fuerte a las tracciones y luego se deja como trabajo secundario empujes dándole énfasis al pectoral. Lo mismo, aquí apenas haríamos trabajo de hombro, si eso tocaríamos un poquito, y luego como trabajo accesorio el bíceps. ¿Por qué hacemos esto? Porque el siguiente día hacemos un trabajo de hombro dándole fuerte al hombro, sobre todo a la parte más medial o lateral del hombro, por ejemplo, y luego se hace como trabajo secundario, pues si eso, el deltoide es la porción anterior y posterior, ¿no? Como trabajo suave. Y después haríamos como accesorio, por ejemplo, trabajo de tríceps. Después,
El siguiente día hacemos trabajo de pierna otra vez, pero esta vez le damos fuerte a los dominantes de cadera y le damos más suave a los dominantes de rodilla y hacemos como accesorio el bíceps. Aquí, como estáis viendo, estamos trabajando cada grupo muscular 2 días por semana. Luego podríamos meter como trabajo accesorio después un trabajo más específico de gemelo, podríamos meter un trabajo más específico de trapecio y podríamos meter trabajo específico de core. Esto lo iríamos viendo y lo iríamos metiendo en diferentes días. Aquí estoy hablando de los grupos principales. Tenemos diferentes maneras de hacerlo. Otro tipo de estructura que se podría hacer sería, por ejemplo, trabajar el primer día fuerte pectoral, suave hombro, accesorio tríceps. El siguiente día fuerte espalda, suave deltoides posterior, accesorio bíceps. Siguiente día trabajo de pierna fuerte. Siguiente día trabajo fuerte de empujes más tracciones horizontales, suave, trabajo dominante rodilla y accesorio bíceps. Siguiente día fuerte, empuje más tracciones verticales, suave dominantes de cadera, accesorio tríceps. Aquí, como vemos, son diferentes estructuras que podemos hacer. Incluso con 5 días a la semana podemos hacer la típica PAT, si nuestro objetivo ya es más un entrenamiento híbrido, donde podemos hacer el primer día trabajo fuerte torso, segundo día trabajo fuerte pierna, luego haríamos empujes, tracciones y pierna otra vez, pero con una orientación un poco más hacia la hipertrofia. Entonces, bueno, como veis, dependiendo de el volumen de entrenamiento, a qué le queramos dar énfasis y todo, pues podemos hacer miles de rutinas totalmente diferentes entre ellas y que pueden estar todas muy bien si se sigue un proceso lógico de desde que entreno este grupo muscular hasta que lo vuelvo a entrenar otra vez, hay tiempo suficiente de recuperación, ya está, no pasa nada, está bien. Con esto terminamos el preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final. El próximo lunes tendremos un nuevo episodio, así que no te lo pierdas. De todas maneras, si quieres seguir aprendiendo, en audiofit.org tenemos muchísimas más cosas para ti.